Vamos ahora a leer la palabra de nuestro Dios en el libro de Eclesiastés, el capítulo 7 y versículo 29. Si gustan, pueden acompañarme. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Dice así la bendita e infalible palabra de nuestro Dios. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amén. A la luz de este pasaje les invito también, hermanos, a que busquemos en nuestro libro de confesiones el Día del Señor 3 del Catecismo de Heidelberg. Esto está en la página número 28. Vamos a leer el Día del Señor número 3 de nuestro Catecismo de Heidelberg. Leemos así. Domingo 3, pregunta 6. ¿Creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? Respuesta. No. Al contrario, Dios creó al hombre bueno, haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que rectamente conociera a Dios su Creador, le amase de todo corazón y bienaventurado viviese con él eternamente, para alabarle y glorificarle. Pregunta 7. ¿De dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? Respuesta. De la caída y desobediencia de nuestros primeros padres Adán y Eva en el paraíso. Por ello, nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Pregunta 8. ¿Estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal? Respuesta. Ciertamente, si no hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, por favor, bendícenos y ayúdanos ahora que vamos a meditar en las doctrinas de tu hermosa palabra. Por favor, concédenos la bendición de tu Santo Espíritu, perdona nuestras muchas ofensas contra ti y permite que tu pueblo sea bendecido, edificado y transformado, para gloria de tu nombre y por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hemos estado otra vez estudiando el Catecismo de Heidelberg y ya hemos visto los 2 primeros días del Señor. El primero es una introducción que nos habla sobre el consuelo, la necesidad que tiene el ser humano de recibir consuelo. Y el segundo día del Señor pone en práctica el conocimiento necesario para que nosotros podamos disfrutar de ese consuelo y vivir y morir dichosamente. Esta tarde, con la ayuda de Dios, vamos a tocar un tema muy importante, que en realidad nos habla de 2 cosas. En primer lugar, de la creación buena de Dios y en segundo lugar, de la depravación del ser humano. Por esta razón, nuestro sermón se titula El buen creador y el hombre pecador. Y vamos a estudiar la palabra de Dios aprendiendo el tema de la buena creación divina y la total depravación humana. Y vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, vamos a meditar sobre la buena creación de la raza humana, porque esta es la forma en que nuestro catecismo comienza, con la pregunta 6, que dice, ¿creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? Y hermanos, esto es muy importante responder, especialmente en nuestro tiempo, porque vivimos en días en donde el hombre no es considerado malo en absoluto. Las ideas de la Ilustración francesa y del racionalismo han permeado en nuestra cultura, en nuestro pensamiento, en nuestra educación, de tal forma que la gente piensa que somos buenos, piensa que simplemente cometemos errores y por lo tanto no ven su necesidad de un Salvador. Así que vamos a comenzar desde el inicio, recordando cómo Dios creó al ser humano. Y quiero hablar en primer lugar de la creación de Dios. Les invito a que, por favor, vayamos a Génesis, el capítulo 1.
y vamos a leer desde el versículo 26 hasta el 28. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Leemos así en la bendita palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Queridos hermanos, la palabra de Dios es muy clara y nos muestra que nuestra existencia es posible debido a un Creador, nuestro Dios. Fue Dios quien hizo al ser humano al sexto día. Y Dios puso tanta importancia en crearnos. Somos su creación especial, al punto que antes de crear al ser humano, Dios habló consigo mismo. Él tuvo un consejo consigo mismo, un concilio intratrinitario. Él discute consigo mismo y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto es algo muy importante. Este es el tema de la imagen de Dios en el hombre. Esto es lo que nos distingue tanto de los ángeles como de las criaturas, de los animales, de las plantas, etc. El ser humano es la creación especial de Dios y es en efecto, esencialmente, la imagen de Dios. No podemos concebir al hombre sin que la imagen de Dios esté presente en nuestro estudio de la humanidad. Somos esencialmente la imagen de Dios. Y quizás ustedes se preguntan: ¿qué significa esto de la imagen de Dios? Porque fuimos creados a esta imagen, buenos y justos, conforme a la obra del Señor. Pues quiero en primer lugar decir lo que no es la imagen de Dios. La imagen de Dios no es una fotografía de Dios, ya que Él no es como nosotros. Debemos tener cuidado de no imaginarnos a Dios como si fuese otro hombre, porque Él no es un hombre. Él es un espíritu eterno, infinito, inmutable. Él no tiene pasiones, Él es invisible, Él es simple, Él no puede ser dividido en partes, no tiene un cuerpo, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es perfecto y la fuente rebosante de todos los bienes. Así que hay una distancia infinita entre Dios y las criaturas. Debemos tener mucho cuidado de no igualarnos al mismo lugar que Dios. Pero ahora, hablando positivamente sobre lo que sí es la imagen de Dios, debemos recordar que esta imagen de Dios es un reflejo de los atributos comunicables de Dios. Es decir, Dios es amor y Él ama, nosotros también amamos. Dios piensa, nosotros también pensamos. En este sentido, el hombre es semejante a Dios y no al revés. No confundamos las cosas y no cometamos el error de hacer a Dios a nuestra imagen, como hacen muchas personas. Pero especialmente, la imagen de Dios se compone de un elemento, que es la justicia original. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, le dio esta justicia original que se compone de un conocimiento verdadero, de una verdadera justicia y de una verdadera santidad. Por supuesto, esto es lo que más resalta al inicio de la creación, pero también la imagen de Dios tiene otros aspectos, otros dones naturales, que son nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestros afectos, que al inicio eran bellos y perfectos, pero con la caída obviamente fueron deteriorándose. Quiero invitarles a que busquemos Efesios 4, versículo 24. Y vamos a ver esto de la justicia original según lo que Pablo explica. Efesios 4, versículo 24, dice así: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo está hablando de lo que sucede cuando somos renovados, cuando el Espíritu Santo ya nos ha hecho nacer de nuevo, hemos puesto nuestra confianza en Cristo, nos hemos arrepentido, pues desde ese momento en que fuimos salvados, el ser humano pasa por un proceso de santificación.
y somos renovados a esa imagen que una vez ya tuvo el hombre cuando Dios lo creó. Así que si queremos conocer lo que fue la imagen de Dios en Adán, tenemos que ver cómo es la imagen de Dios en Cristo y cómo se describe esta imagen en la renovación del ser humano, como lo vemos aquí en el versículo 24. Aquí el apóstol Pablo nos habla de la justicia y la santidad de la verdad, que son propiedades de la imagen de Dios. En Cristo, hermanos, recuperamos la imagen de Dios cada vez más, en la medida en que el Espíritu Santo nos conforma según la semejanza de Cristo y también nos ayuda a crecer en su gracia. Otro pasaje que nos habla de esta justicia original es Colosenses 3:10, que vamos a leerlo a continuación. La palabra de Dios dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vemos aquí que el apóstol Pablo menciona otra característica de esta imagen divina, es decir, el conocimiento pleno. Y por estos textos nosotros podemos entender que cuando Dios creó al hombre, lo creó con facultades de pensamiento, de voluntad, de afecciones, pero también con esta justicia original que es el conocimiento verdadero, la justicia y la santidad. Es decir, Dios creó al hombre bueno en gran manera. Y hermanos, esto debe llevarnos a exaltar a Dios, a maravillarnos en la sabiduría divina que quiso crearnos de esta forma. El ser humano es muy especial para Dios. Por eso es que Dios no quiso dejar que la raza humana se pierda y se estropee por el pecado, sino que Él quiso salvar a sus escogidos y envió a Cristo para restaurar lo que el hombre tenía que ser y para que podamos gozar de Dios para siempre. Esto debe llevarnos a la gratitud. Debemos agradecer a Dios porque somos una creación especial, porque Dios quiso que tengamos su imagen y que la portemos. Y obviamente, a diferencia de la opinión de algunos hermanos, esta imagen, aunque sí fue distorsionada por el pecado, sigue estando presente en el hombre, porque constituye la esencia misma de la raza humana. Y esto es lo que Moisés escribe en Génesis capítulo 9, versículo 6. Vamos a leer Génesis 9, 6. La palabra de Dios dice así: el que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y este versículo lo encontramos en un momento posterior a la caída de Adán. Es decir, aunque el pecado ha afectado a todas las esferas de nuestra vida, no obstante, la imagen de Dios permanece en nosotros y por eso es que hay personas que, aunque no sean creyentes, nosotros vemos la gracia de Dios en ellos. Vemos aún restos de esta imagen divina, aunque ya no de forma perfecta como al inicio. Así que este es el punto sobre la buena creación de Dios, como Dios creó a la raza humana. Y hermanos, esto nos debe llevar a pensar también en otro punto. Dios no es el creador del mal. Dios no es el autor del pecado en ninguna manera. Dios solo puede hacer el bien y lo único que Él ha creado son cosas buenas. Creó al hombre a su imagen y semejanza, creó a las criaturas, creó a la naturaleza, los cielos y la tierra y creó a los ángeles. Esto es importante, hermanos. Dios no creó demonios. Dios creó ángeles buenos que se rebelaron contra Dios y ellos se convirtieron a sí mismos en demonios por su rebeldía. Pero Dios no hizo nunca nada malo, ni lo hace tampoco. Él es fuente rebosante de todos los bienes. Y por eso es que nosotros debemos recordar que la creación es buena, en gran manera. Y cuando la contemplamos debemos dar gracias a Dios, porque esa creación nos apunta al Creador, que es perfecto, que es eterno e infinito. Hermanos, Dios creó al hombre bueno y recto, a su imagen y semejanza. Y el fin o el propósito de esta creación humana es la gloria de Dios. El fin principal del hombre, como dice el Catecismo de Westminster, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el propósito.
Esa es la razón por la cual el ser humano no se siente satisfecho en esta vida hasta que conoce a Cristo. Muchas personas en este mundo andan sin saber cuál es su propósito de existencia. Y por eso son infelices, son miserables, por eso sufren, no saben a dónde ir, no saben qué hacer, porque no entienden que el propósito por el cual Dios creó al hombre bueno es para que el hombre rectamente conociera a Dios, le amase de todo corazón y viviera feliz con Él eternamente, para su gloria y alabanza. Así que este fin de la creación humana tiene 3 puntos. En primer lugar, conocer a Dios. Dios nos creó para que le conozcamos. Somos sus criaturas, no podemos vivir lejos del conocimiento de Dios. En efecto, el Señor Jesucristo dice en Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. La vida, hermanos, trata sobre conocer de Dios. Si no estamos creciendo en nuestro conocimiento del Señor, nuestra vida no está andando como debería. Y más bien debemos pedirle a Dios la gracia para apreciar más su conocimiento, para estudiar más las Escrituras y para orar más de tal forma que podamos gozar de comunión con nuestro Creador. El segundo punto, con respecto al propósito de la creación humana, es el amor total a Dios. Dios nos creó para que le amáramos con todo nuestro corazón. Esto es lo que leemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Versículos 4 al 5, donde la palabra de Dios dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense cuál es el mandamiento de Dios, y Cristo considera que este es el mandamiento principal, es el resumen de la primera tabla de la ley. Es decir, amar a Dios con todo nuestro corazón. Hermanos, ese es el propósito de nuestra existencia. Si ustedes quieren saber cuál es la verdadera felicidad, es esto: conocer a Dios, amar a Dios, disfrutar de Dios para siempre. Y ese es justamente el tercer aspecto del propósito de la creación, es decir, la felicidad total en Dios. Quiero leer ahora el Salmo 43, versículo 4, donde vemos este punto. Salmo capítulo 43, versículo 4. La palabra de Dios dice así: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Qué lindo ver cómo el salmista se refiere a Dios como el Dios de su alegría y de su gozo. Dios no es una serie de reglas que debemos cumplir. Dios tampoco es una persona amargada que solo busca destruir y condenar al hombre. No, Dios es justo y misericordioso. Él es hermoso, Él es la hermosura misma y Él es la felicidad que tanto anhela nuestro corazón. Agustín decía: nos has hecho para ti, Señor, y nuestros corazones estarán inquietos hasta que descansen en ti. Y esto es cierto, hermanos, porque este es el propósito con el cual fuimos creados por Dios. Pero hay otro salmo hermoso que también habla sobre Dios como nuestro gozo y alegría. Es el Salmo 16, versículos 5 y el 11. Lo voy a leer a continuación. El versículo 5 dice así: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Y el versículo 11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, qué hermoso privilegio saber que podemos conocer y amar a este Dios en cuya presencia hay plenitud de gozo. Delicias para siempre. Él es la porción de nuestra herencia y de nuestra copa. Él es nuestro gozo y alegría. Y para esto hemos sido creados, para conocer a Dios, para amarle totalmente y para ser felices en Él por toda la eternidad. Y Dios hizo al hombre bueno en gran manera. Pero esto nos lleva
al siguiente punto en nuestra tarde. Sabemos que Dios al inicio creó al hombre bueno, pero ¿qué sucedió después? Y vamos ahora a ver el punto que nos habla sobre la procedencia de la depravación humana. Y esto abarca las preguntas 7 y 8 de nuestro catecismo. En la 7 leemos, ¿de dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? Y la respuesta todos la conocemos. La depravación de nuestra raza proviene de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Vayamos por favor a Génesis capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 16 al 17. La palabra de Dios dice así: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, aquí observamos lo que se conoce como el pacto de obras. Y aunque no encontramos el término pacto en estos versículos, es más que notorio que se trata de un pacto, porque hay dos partes, Dios y el hombre. Hay como elementos una advertencia, el día que de él comieres ciertamente morirás. También hay una promesa que se puede entender de la prohibición, es decir, si comes de este árbol morirás. Por ende, si es que el hombre no comía, iba a vivir eternamente. Hay una promesa de vida eterna basada en la obediencia perfecta de Adán. Por eso le llamamos pacto de obras, porque el hombre tenía que obrar perfectamente en respuesta al mandamiento de este pacto. Pero fíjense que el contenido de este pacto es hermoso. Dios no le pide al hombre algo imposible. Dios no le pide al hombre algo difícil y cargoso. Dios está diciendo, coman de todos estos frutos que yo les he dado en este hermoso huerto. Disfruten, coman de todo árbol, excepto de uno, solo uno. No coman del fruto de este árbol. Si ustedes comen van a morir, pero si me obedecen van a vivir eternamente ustedes y toda su descendencia. ¿Qué sucedió, sin embargo? Esto lo encontramos en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Esto es la historia del ser humano, la triste historia de nuestros antecesores. Dios creó al hombre bueno, recto, para que conozca, ame y sea feliz en Dios para siempre. Y sin embargo, a pesar de que fue creado de esta manera y a pesar de que recibió un hermoso pacto de obras para gozar de un estado de vida elevado, más del que ya tenía en el huerto del Edén, no obstante el hombre se dejó seducir por los engaños de la serpiente. Vemos que Satanás usó a la serpiente, que era el animal más astuto de todos los que creó Dios, y se acercó a la mujer cuestionando la veracidad de la palabra de Dios. Satanás quería que Eva dude y tuerza las Escrituras. Satanás quería que Eva no confíe en la palabra de Dios, sino en la palabra de la serpiente. Y esto sucede. La mujer no tenía que haber respondido a la serpiente, sin embargo lo hizo porque quizás le llamó más la atención el cuestionamiento del mandato de Dios. Y la misma Eva altera el mandamiento porque añade no tocar al árbol, aunque Dios no le prohibió tocar, sino solo comer. Y luego la serpiente sigue tentando a Eva al punto en que le engaña frontalmente y le dice, el día que comas de ese árbol no vas a morir, vas a ser como Dios. Y esto despertó en Eva el deseo de querer ser Dios, la dueña de su propia vida. Y hermanos, hasta el día de hoy nosotros luchamos con eso. Y es una prueba de que somos hijos de Adán y Eva, porque seguimos luchando con lo mismo. Tenemos estas tendencias.
El ser humano quiere ser su propio Dios, quiere ser el dueño y gobernante de su vida. No quiere someterse a la voluntad de Dios. No quiere humillarse ante el consejo divino. Y vemos que tristemente Eva fue engañada. Ella quiso ser Dios. Y con respecto a este pecado de la raza humana, que se conoce como pecado original, no podemos decir a ciencia cierta qué fue lo primero, en un sentido cronológico, la codicia, etc. Pero hay un punto que Wilhelmus Habrakel resalta. Él dice que si podemos en orden cronológico los males que están dentro de este pecado, el primero es la incredulidad, es la desconfianza de la buena palabra de Dios, la incredulidad de Dios y poner nuestra confianza en la serpiente en vez de creer en la palabra del Señor. Esto nos debe hacer pensar porque todo el tiempo Satanás quiere destruir nuestra fe. ¿Y cómo lo hace? Haciendo que dudemos de las Escrituras. La Biblia dice que Dios creó al hombre al sexto día y Satanás dice, pero ¿cómo Dios pudo haber creado al hombre si hay evolución y etcétera? Y así nos engaña. La Biblia dice que Cristo murió por nosotros y somos salvos de pura gracia. ¿Y qué hacen nuestros enemigos? Nos dicen, no, pero tienes que hacer obras para que seas salvo, tienes que cumplir con los sacramentos, tienes que hacer esto y aquello. Y no confiamos solamente en la palabra bendita. Por eso es que nosotros creemos que la palabra es suficiente y debemos prestar toda nuestra atención a ella, porque contiene de forma completa la voluntad de Dios y porque es lo que mejor nos conviene a nosotros, las criaturas de Dios. Así que este pecado original, se llama pecado original porque es el primer pecado del hombre. No porque Dios haya creado al hombre con pecado, sino porque es el primer pecado de la raza humana. Y esto procede del engaño de la serpiente y también del deseo del hombre de ser Dios. Pero esto provocó que toda la raza humana esté totalmente corrompida. Tenemos corrupción, somos pecadores y pecamos día a día. Todo comienza aquí, en Génesis 3. Y es muy triste ver cómo este hermoso plan de Dios ahora se ve opacado con el pecado de nuestra raza. Pero no se queda ahí. Y nosotros conocemos lo que pasará después en la historia. Sin embargo, hermanos, debemos resaltar este punto. Todos nosotros, usted y yo, somos pecadores. No solo podemos pecar, sino que somos pecadores. Y no es que somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Toda nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que somos concebidos en pecado y nacemos en pecado. Vayamos por favor al Salmo 51, versículo 5. En donde vemos lo que dice David, el salmista. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No solo somos pecadores en el primer momento en que cometemos un pecado actual, sino que antes de nacer, en el mismo momento de concepción, ya somos pecadores, formados en el mal. Hay otro texto que es muy famoso, ustedes lo conocen, y es Romanos capítulo 3. En donde el apóstol Pablo deja muy en claro cuál es nuestra naturaleza después de la caída. Vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la realidad del hombre después de la caída. Somos seres miserables. Eso es lo que dice en el versículo 16. Quebranto y desventura o miseria hay en sus caminos. Y para que nosotros podamos gozar del consuelo de Dios en Cristo, debemos en primer lugar conocer nuestra miseria, porque es en la medida en que conocemos nuestra miseria que comprendemos nuestra necesidad total de Cristo. Cuando nosotros hacemos pequeña la importancia de la doctrina del pecado, es inevitable que también reduzcamos la importancia del sacrificio de Cristo. Porque si no somos tan malos, si no estamos en un estado tan fatal, entonces ¿para qué vino el Salvador? Si podemos ayudarnos a nosotros mismos, si podemos
reformar nuestras vidas por nuestras obras, entonces ¿para qué vino Cristo? Cristo vino porque nosotros somos desesperadamente pecadores, inclinados a todo mal, concebidos y nacidos en pecado. Aborrecemos naturalmente a Dios y a nuestro prójimo, a no ser que el Espíritu Santo venga y nos cambie y aplique la obra de salvación de Cristo en nuestras vidas. En la medida, hermanos, en que más comprendamos esta verdad, en que más veamos nuestros pecados y miseria, en que más sepamos cuán miserables y corruptos somos, más desearemos de la medicina de Cristo, el Salvador. Y esto es cierto. Tristemente, la Iglesia de Roma disminuye la importancia y el peso de esta doctrina. Ellos dicen, bueno, tú pecas solo cuando quieres pecar y en el resto del tiempo no estás pecando. Eso es falso. Nuestra naturaleza misma es pecadora. Somos pecadores. No importa si yo hago una buena obra o si peco, sigo siendo pecador y mi naturaleza también necesita redención y restauración. No solo mis pecados que cometo deliberadamente. Entonces, ¿qué hace el pecador preocupado por su salvación? Cuando se ve a sí mismo tan malo, tan oscuro y manchado, tan sucio como dice Isaías 64, llega a un desespero tal en el que él sabe que no puede salvarse a sí mismo por sus obras, no puede salvarse a sí mismo si viene a la iglesia, si lee la Biblia, si ora, si hace cualquier otra cosa, sino que necesita de alguien que no solo perdone sus pecados, sino que también cambie su naturaleza misma. Y la única persona que hace eso es nuestro Salvador Jesucristo. Por eso es que el hombre, una vez que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador y recibe el perdón completo de Dios, la justificación y la adopción, ahora es renovado y vuelve a ser conforme a esa imagen inicial que Dios tenía en el plan de creación del hombre. Y es solo a través de esta miseria conocida que podemos conocer la gloria de Dios en Cristo Jesús y también la gracia de Dios a través del sacrificio de su sangre. Así que, hermanos, el hombre ya no es bueno desde la caída y debemos tener siempre presente esto. Y esto nos ayuda a que en nuestro día a día nosotros, cuando estamos orando a Dios, no solo le pidamos perdón por nuestros pecados, sino también por ser pecadores. Esa es la oración del publicano en Lucas, cuando dice, oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Él reconoce que es un pecador y que por lo tanto necesita la propiciación de Dios, que fue efectuada a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y finalmente, llegamos a nuestro último punto, que nos habla sobre la total incapacidad del hombre, la total incapacidad humana. Esto corresponde a la pregunta 8 del Catecismo, que dice así: ¿estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal? Las personas de nuestro tiempo dirían, no. Los arminianos dirían, no, sí podemos hacer el bien. Por nuestro libre albedrío, dirían ellos, tenemos la capacidad de hacer un buen uso de la gracia común y luego ser salvos. Porque tenemos la ley de Dios en nuestros corazones y sí podemos hacer buenas cosas que agraden a Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Somos tan incapaces de todo bien e inclinados a todo mal? La palabra de Dios nos muestra que la respuesta es sí, ciertamente. Somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal. Quiero que leamos Isaías capítulo 64 por un momento, porque esto se aplica más en nuestro contexto como cristianos. A veces podemos pensar que ya una vez sido salvos, ya nuestras obras son perfectas y agradables perfectamente a Dios, pero no es así. En el versículo 6 dice la palabra bendita: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Fíjense, el pueblo de Dios confiesa delante de su Hacedor que sus mejores obras son como trapos de inmundicia y que nosotros todos somos como suciedad. Esta es la consecuencia del pecado. Hermanos, nunca debemos descansar en nuestras buenas obras. No importa si este día usted se portó bien o no importa si por alguna razón no pudo vencer al pecado y cometió un error, un pecado.
lo que usted debe hacer es descansar plenamente en la obra completada de Cristo Jesús en la cruz. Descansar solo en los méritos de Cristo, solo en su justicia, solo en su perfecta satisfacción y obediencia. Y saber que a través de la mediación de Cristo, nuestras buenas obras pueden ser aceptadas al Padre. Porque todas nuestras obras son contaminadas con el pecado, todas son imperfectas. Entonces Cristo toma nuestras obras, las limpia de esa corrupción y presenta al Padre de forma perfecta. Así que nuestro descanso está en la obra de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero nosotros somos totalmente incapaces de hacer ningún bien. Y también estamos inclinados a todo mal. Quiero leer ahora Génesis 8, versículo 21, donde la palabra de Dios dice así: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Presten atención, niños. Esta es la percepción de Dios. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y juventud no solo se refiere a cuando somos adolescentes, sino cuando somos pequeños. Los niños también son concebidos y nacidos en pecado. Y desde el momento en que nacen en este mundo, continuamente sus pensamientos tienden solo al mal y al pecado. Por eso es que Dios, en un momento, decidió castigar a la tierra con un diluvio, porque la maldad se multiplicó en gran manera. Era necesario castigar al hombre. Y también esto nos recuerda que todo pecado tiene que ser castigado. Y también nuestra naturaleza corrompida. Alguien tiene que satisfacer la justicia de Dios. Y si no somos nosotros, tiene que ser alguien más. Pero Dios siempre hace justicia y debe castigar el pecado y también toda naturaleza corrompida. Hay otro texto que quiero leer que está en Génesis 6:5, donde la palabra de Dios dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No a veces, sino únicamente el mal. Estamos totalmente incapacitados de hacer el bien y estamos inclinados ciertamente a todo mal. También quisiera leer Juan 3:6. La palabra de Dios dice así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros somos carnales y por causa del pecado de Adán, somos depravados por naturaleza, hijos de ira y pecadores. Pero hermanos, ustedes pueden pensar, ¿qué día del Señor tan pesimista? Porque vemos que lo que Dios creó bueno al inicio, luego se corrompió y ahora estamos hablando de la corrupción del hombre. ¿Dónde está el consuelo que necesitamos? ¿Dónde está la gracia de Dios en medio de todo esto? Bueno, la gracia de Dios está desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron. Si volvemos a Génesis 3 por un momento, vamos a ver la increíble obra de la gracia divina. Porque a pesar de que el hombre desobedeció a Dios y se justificó de sus pecados, inculpando a terceros, Dios establece una promesa perfecta. Versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios estaba prefigurando a Cristo, el hijo de la mujer, que iba a nacer de su sangre y que en algún momento específico iba a aplastar la cabeza de Satanás. Iba a destruir el poder del pecado e iba a restituir a la raza humana. Así que, sí, somos totalmente incapaces de hacer el bien. Somos inclinados a todo mal. Pero hay una solución. Y esta solución consiste en que el Espíritu Santo de Dios nos regenere, nos haga nacer de nuevo. Esto es lo que leemos en Juan capítulo 3, en la conversación que tiene Cristo con Nicodemo. El Señor le dice: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo no entiende qué es esto de nacer de nuevo.
esto de la regeneración. Él dice, ¿puede volver un hombre al vientre de su madre estando viejo? Obviamente no, pero Cristo estaba apuntando a esa obra interna del Espíritu Santo en donde quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, nos hace nacer de nuevo para que ahora podamos tener fe y arrepentimiento y abrazar plenamente a nuestro Salvador y a todos los beneficios de su salvación. Voy a leer 1 Corintios 12, 3. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. La palabra de Dios dice así: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos permite creer en Cristo y confesarlo como nuestro Señor. Y en 2 Corintios 3, 5 leemos también sobre la obra del Espíritu. La palabra de Dios dice así: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, la única forma en que el ser humano pueda superar este estado de total incapacidad e inclinación plena al mal es a través de la regeneración del Espíritu Santo. ¿Y cómo el Espíritu Santo obra esta regeneración en nosotros? Bueno, en primer lugar, el Espíritu Santo usa la predicación del Evangelio para que escuchemos sobre Cristo y su muerte en la cruz y su salvación. Y entonces el Espíritu Santo hace un llamado interno y cambia nuestros corazones. Nos da vida, porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora que estamos regenerados, Él nos da fe para abrazar al Señor Jesucristo con toda confianza. Y a través de la fe, el Espíritu Santo aplica la obra de salvación que hizo Cristo Jesús. Así que la única forma en que el cristiano pueda ahora obedecer a Dios y que su obediencia sea agradable es a través de la regeneración del Espíritu Santo y la mediación del Señor Jesucristo. Pero hermanos, esta regeneración es posible obviamente por la voluntad de Dios, pero apunta a un fin. Como ya mencionamos, el fin de que el hombre abrace la salvación de Cristo. ¿Y en qué consiste esa salvación? Consiste en que, habiendo sido nosotros pecadores y habiendo ofendido a Dios de todas las formas posibles, Él amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo sufrió la ira de Dios en la cruz, en nuestro lugar. Nuestro pecado le fue imputado a Él. Él fue tratado como un vil criminal. Él sufrió lo que nosotros merecemos sufrir, la muerte que nosotros merecemos morir. Él fue abandonado por el Padre para que nosotros jamás seamos abandonados por Dios. Él fue rechazado para que nosotros seamos aceptados a través de la justicia de Cristo. Y Él en verdad murió para que nosotros también sepamos que el pecado murió juntamente con Él. Hermanos, es la salvación de Cristo lo que aplica el Espíritu Santo a nosotros cuando nos regenera. Y por eso, a no ser que una persona nazca de nuevo y sea salvada por el Espíritu de Dios, no puede pensar siquiera en hacer obras que agraden al Padre. Así que démosle gracias a Dios por esta salvación. Descansemos solo en los méritos de Cristo. Gocémonos plenamente en esta verdad de que tenemos paz para con Dios a través del sacrificio de nuestro Señor. Y siempre pongamos nuestros ojos en Él, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y si queremos crecer en gracia y fe, debemos poner más los ojos en Él y descansar más en Él y confiar más en Él y permanecer más en Él. Esto es lo que enseña la palabra. Dios creó al hombre bueno, pero el hombre buscó muchos males. Amén. Padre Celestial, gracias por este tiempo en el que podemos recordar y meditar tus verdades acerca de nuestra creación y también de nuestra depravación. Perdónanos, oh Señor, porque somos pecadores y pecamos. Somos indignos de acercarnos a ti y somos más bien dignos de toda tu ira y castigo. Pero gracias porque Cristo murió por nosotros. Él es nuestra única salvación y consuelo y en Él descansamos. Rogamos que aumentes nuestra fe, nos des arrepentimiento y que nos ayudes a aplicar estas verdades para humillarnos ante ti con gratitud, pero también con gozo y recordar que el propósito de nuestra existencia es conocerte, es alabarte y es glorificarte.
Te agradecemos por este tiempo y lo oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.